Hola, soy Rubén. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apuntes de Tecnología. En el vídeo de hoy hablaremos sobre los proyectos de migración a SAP HANA. Vamos allá. Buscando información sobre los plazos que da SAP para el mantenimiento de la base de datos HANA, me encontré con esta noticia en la que dice que el mantenimiento de los sistemas SAP no HANA, en concreto los SAP Business Suite, que son todavía con bases de datos no HANA, que se han extendido hasta el 2027 con un mantenimiento extendido hasta el 2030 de mantenimiento. Esto, a mi entender, significa que SAP todavía tiene muchísimos clientes que no han migrado a HANA. Y la verdad es que yo tengo ya bastante experiencia en varios proyectos de migración a SAP HANA. Y teniendo en cuenta que ya estamos en el 2021 y que todavía queda el suficiente número de clientes sin SAP HANA como para que SAP maneje estas fechas de mantenimiento, me ha parecido que sería muy interesante hacer una serie de vídeos sobre los proyectos de migración a SAP HANA con respecto a el código ABAP, el código Z, que es algo que muchas veces despierta pues mucha incertidumbre y muchas dudas. Así que vamos allí, vamos a ver, os voy a hablar yo desde mi experiencia en proyectos de migración a SAP HANA. Hablemos del código ABAP y de la migración a SAP HANA. Primero, ¿por dónde empezar? Mi recomendación aquí es clara. Si alguien se va a enfrentar a un proyecto de migración a SAP HANA, lo primero que tiene que hacer es consultar esta nota OSS de SAP, porque precisamente esta nota habla de la migración del código ABAP cuando pasamos a SAP HANA. Aquí hay un montón de información, hace referencia a un montón de documentación y la verdad es que para mí esto es el punto fundamental. Esta nota y todas las notas a las que os envía y todos los documentos que comentan esta nota, es fundamental consultarlo para saber a qué nos estamos enfrentando cuando estamos migrando a SAP HANA y tenemos código ABAP custom, código ABAP Z creado por nosotros. Aquí un primer tema que hay que dejar muy claro es por qué va a afectar la migración a HANA al código ABAP. O sea, por qué nuestros programas Z que están funcionando, por qué se van a ver afectados por la migración. Bueno, aquí el primer punto que tenemos que tener claro es que hay una migración de base de datos. Es decir, no es por el hecho de que sea HANA. Si nos enfrentáramos a una migración de un sistema SAP que va a pasar de una base de datos DB2 a Oracle o de MaxDB a DB2 o cualquier cambio de base de datos, tendríamos el mismo problema. Es decir, al final, aunque el código ABAP es independiente de la base de datos, hay una serie de características que se pueden usar en ABAP que van a depender directamente de la base de datos. Así que por el lado meramente técnico, hay cosas que nos van a afectar en los programas. Pero además, resulta que SAP HANA es una base de datos un poco peculiar, un poco especial. Y eso, estas cosas que hacen peculiar a la base de datos HANA, hace que las reglas de rendimiento para el lenguaje de programación ABAP cambien. Eso quiere decir que programas que ahora están funcionando bien, pues pueden pasar a funcionar regular. Y entonces todo esto hace que no solamente por un punto de vista meramente técnico, sino también por los cambios que hay en el lenguaje de programación ABAP, va a hacer que nuestros programas ABAP haya que revisarlos, como mínimo revisarlos. Bien, veamos. Primero, ¿qué es SAP HANA? Porque esto hay todavía bastante desconocimiento y cuando hablamos de que vamos a migrar a SAP HANA, pues la gente no tiene muy claro de qué estamos hablando. Y no me extraña, porque es que con el nombre SAP HANA, SAP ha creado muchos productos distintos. Pero normalmente cuando estamos hablando de que migramos a SAP HANA, es porque estamos migrando a dos productos de SAP. O bien a un producto que se llama SAP Business Suite on HANA, o bien a un producto que se llama S4 HANA.
¿Qué tienen esos dos productos en común? Pues esos dos productos tienen en común la base de datos. La base de datos que hay ahora por debajo de los sistemas SAP, ya sea un SAP Business Suite on HANA o ya sea un S4 HANA, en ambos casos la base de datos ahora va a ser HANA. Entonces, punto fundamental, SAP HANA va a ser un sistema gestor de bases de datos relacionales, como Oracle, como MaxDB, como DB2, como cualquier otra base de datos de las que están pululando por ahí. Pero tiene dos características muy interesantes. Primera, que es una base de datos en memoria o in-memory. Y segunda característica, que el sistema gestor de base de datos está orientado a columnas en lugar de a filas. Por cierto, el nombre viene de aquí. HANA es el acrónimo de High Performance Analytics Appliance, lo que podríamos traducir a castellano como dispositivo analítico de alto rendimiento. Pues eso es HANA. La base de datos HANA es una base de datos en memoria orientado a columna y que por motivos históricos, ahora el nombre ya pues no tiene mucho sentido, porque por motivos históricos comenzó siendo una base de datos específica para procesos analíticos, para sistemas de Business Intelligence, pero actualmente SAP ha extendido esta base de datos para que sea válida para cualquier sistema, aunque sea transaccional. Bien, primer punto interesante. Base de datos en memoria. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nuestros datos están en la memoria del ordenador. Es decir, aquí no vale ya cualquier computador, no vale cualquier servidor. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de HANA, estamos hablando de servidores que tienen una cantidad inmensa de memoria. O sea, tener en cuenta que si la base de datos de vuestro sistema SAP pues tiene, no sé, 20 teras de datos, pues vamos a necesitar esa cantidad de memoria. Entonces estamos hablando de una cantidad enorme de memoria. Y esto, claro, tiene unas ventajas y unas desventajas. Hablemos de ellas. Fijaros, aquí he hecho una comparación muy a grosso modo del tiempo de acceso a los datos que hay en un disco duro, en una unidad SSD, unidad de estado sólido, y a memoria RAM. El tiempo de acceso a los discos duros convencionales, al HDD, se mide en milisegundos. Ya aquí, dependiendo del disco y de la tecnología, pues estamos hablando de entre 5 o 10 milisegundos. Los discos duros más pro, pues más de alto rango y demás, pues estamos hablando de en torno a 5 milisegundos el tiempo de acceso a los datos, y en los que son un poquito peores estamos hablando de en torno a 10 milisegundos. Bien, ¿y qué ocurre con lo que ahora se ha puesto tan de moda, que son las unidades de estado sólido, las SSDs? Bueno, pues en las SSDs estamos hablando de tiempos medios en torno a los 10 microsegundos. Fijaros que aquí hemos saltado varios órdenes de magnitud. Para que os hagáis una idea, un microsegundo, o mejor dicho, un milisegundo son 1000 microsegundos. Es decir, un microsegundo son 0,001 milisegundos. Entonces, claro, si estamos hablando de que aquí estoy en torno a 8 o 10 milisegundos y que aquí estoy en torno a 10 microsegundos, fijaros que 10 microsegundos son 0,01 milisegundos. Es decir, estamos hablando de que estamos yendo 100 veces más rápido. Estamos yendo 100 veces más rápido si pasáramos la base de datos a un SSD. Y esto de por sí pues parece bastante espectacular. Pero claro, ¿qué ocurre con la memoria RAM? Pues la memoria RAM, el tiempo de acceso se mide en nanosegundos y está en torno también a las decenas. Aquí ya dependerá del tipo de memoria, si es de alta o baja latencia, de la frecuencia a la que trabaje la memoria. No es lo mismo pues, la memoria DDR1 que la DDR3 que la DDR6. En fin, aquí hay muchos tipos de memoria, pero estamos hablando del orden de magnitud de nanosegundos. Un nanosegundo son 0,001 microsegundos. Es decir, con respecto a los discos duros, estamos hablando de 1.000.000 de veces más rápida. En las estadísticas que yo he visto de SAP,
se habla en torno de entre 10.000 y 100.000 veces más rápido el acceso a datos en memoria con respecto a disco duro. Es decir, es que aunque migrar una base de datos convencional de discos duros a SSDs supondría una mejora interesante, en torno a 100 veces más rápido, fijaros que si en lugar de eso migramos a memoria, pues es que estamos hablando de 100.000 veces más rápido. Es que evidentemente es mucho más interesante, con vistas al rendimiento, tener la base de datos en memoria. ¿Qué ocurre? Que por supuesto esto viene con un coste, que es el coste económico. Evidentemente, el mejor precio en euro por kilobyte almacenado son los discos duros clásicos. E incluso los SSDs están bajando, la memoria no, la memoria es más cara, pero claro, a cambio de ese sobrecoste, que en realidad tampoco es tanto, porque cada vez está bajando más de precio la memoria, pero el caso es que a este sobrecoste de almacenamiento de datos, lo que obtenemos es una gran ventaja, una enorme ventaja en tiempo. Pero ¿qué pasa? Que la base de datos HANA no solamente es que almacene los datos en memoria, es que además los almacena en columnas, no en filas. Fijaros, aquí tengo una tabla de una base de datos ficticia. Yo aquí he puesto letras y números para hacer más claro el ejemplo, pero imaginaros que aquí estamos hablando de que la primera columna tiene nombres, la segunda DNIs, la tercera fechas de nacimiento y la cuarta nacionalidad. Entonces aquí tendríamos los datos de la persona 1, los datos de la persona 2 y los datos de la persona 3. Esto sería la visión lógica de la tabla en la base de datos. ¿Pero qué va a ocurrir en el disco duro, en una base de datos convencional? Pues en el disco duro el almacenamiento en las bases de datos es por filas. Es decir, primero voy a tener todos los datos de la persona 1. Nombre, fecha de nacimiento, DNI, nacionalidad, etc. Luego tendré todos los datos de la persona 2. Y luego tendré todos los datos de la persona 3. Claro, ¿qué ocurre? Aquí el acceso secuencial pues es muy fácil, porque simplemente tengo que ir leyendo los datos y enseguida voy a conseguir todos los datos pertenecientes a una persona. Pero ¿qué ocurre si yo quiero hacer algún análisis o acceder a las personas que han nacido en un determinado país? Pues que ya el acceso no es tan eficiente. Por eso las bases de datos tienen índices, que es una copia de la tabla solo con las columnas que me interesan ordenadas de una determinada manera. Y eso, claro, evidentemente hace que las bases de datos convencionales pues se inflen en volumen cada vez que vamos creando índices. ¿Pero qué ocurre en HANA? En HANA ocurre que el almacenamiento de datos es por columnas. Es decir, en el disco duro, bueno, en memoria, porque la base de datos está en memoria lo que nos vamos a encontrar es primero todos los valores de la primera columna, luego todos los valores de la segunda columna, es decir, tendré primero todos los nombres, luego todos los DNIs, luego todas las fechas de nacimiento, luego todas las nacionalidades. Esto lo que permite además es que los datos se compriman, y es que las bases de datos HANA guardan los datos en memoria, pero los guardan comprimidos. Con lo cual, es justo lo contrario que una base de datos convencional. Aquí la base de datos no se va expandiendo infinitamente, sino que al migrar se reduce el volumen de datos, porque prescindimos de índices y encima los datos se comprimen. ¿Qué ocurre? Esto además es muy bueno para el proceso analítico, para ver, pues para calcular cosas de columna, la suma de una columna, la media de una columna, acceder por columnas es súper fácil. Aquí lo que se ve penalizado es el análisis transaccional, es decir, cuando yo lo que quiero son todos los datos de una determinada persona. Encontrarlas será muy fácil, porque solo me tengo que ir a la columna que quiero, lo leo en el disco y ya tengo ese dato. Pero leer todas las columnas tengo que ir dando saltito en el disco duro. ¿Qué ocurre? Que al ser un acceso tan rápido, porque es en memoria, pues esta penalización al proceso transaccional pues no nos afecta. Debido a estas cosas, debido a que la base de datos está en memoria y a que los datos se almacenan por columnas y comprimidos, esto hace que las reglas del juego a la hora de desarrollar en ABAP hayan cambiado.
Lo que tenéis ahora mismo en pantalla son las reglas clásicas de desarrollo en ABAP que son válidas para bases de datos convencionales. Insisto, estas son las reglas con las que nosotros deberíamos desde ABAP acceder a las bases de datos convencionales. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, pues la primera, la más importante, mantener la carga lejos de la base de datos. En las bases de datos convencionales, o mejor dicho, en los sistemas SAP que tienen bases de datos convencionales, el cuello de botella es la base de datos. Entonces yo no tengo que cargar la base de datos de trabajo, yo tengo que alejar el trabajo de allí. Lo tengo que hacer en el servidor ABAP, en el servidor de aplicaciones. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues esto se traduce en que hay que usar la base de datos solo para recuperar datos. Nada de hacer cálculos intensivos, nada de hacer consultas complejas, no. Bueno, es lo que hacen todos los desarrolladores ABAP. Accedemos a la base de datos, me traigo los datos a una tabla interna y ya lo proceso en ABAP. Segunda regla, pues la segunda regla es minimizar el coste de búsqueda. Es decir, hay que usar bien, y aquí lo recalco en mayúsculas, bien, hay que usar bien los índices secundarios y la clave primaria de las tablas. Hay que hacer un uso intensivo de esos índices. Y además hay que procurar no mezclar índices, no acceder a tablas por campos que no estén indexados. Es decir, hay que ponérselo fácil a la base de datos para que el coste de búsqueda, es decir, el trabajo del gestor de la base de datos sea mínimo. Tercera regla, minimizar la cantidad de datos a transferir. Porque claro, yo voy a la base de datos, recupero los datos que quiero y luego eso tiene que ir al servidor. Pues mientras me está sirviendo datos a mí, los otros programas tienen que esperar. Entonces aquí es muy importante que la cantidad de datos a traer sea la mínima posible. Eso se traduce en algo muy simple. No usar select asteriscos. Y esto, a ver, es que esto es básico. O sea, si os parece buena idea usar select asteriscos, ya lo digo yo, no es buena idea. Entonces, esto es muy importante. Cuarta regla, minimizar el número de accesos. Entonces, hay que intentar usar siempre que podamos, usar join, usar for all entries, no repetir accesos idénticos, es decir, esto de tener un loop y dentro del loop tengo un select single para ir recuperando datos según lo necesite. Pues no, eso es casi siempre va a ser mala idea. O hacer un select a la tabla de cabecera. Luego hago otro select a la tabla de posiciones para recuperar la posición de todas las cabeceras. Pues no es buena idea. ¿Qué ocurre? Aquí, si os fijáis, he puesto en rojo lo de los join y lo de los for all entries. ¿Por qué? Pues porque esta regla entra en conflicto con la segunda. La segunda dice que hay que minimizar el coste de búsqueda. Pero si yo estoy poniendo join con un montón de tablas y for all entries mezclando tablas con tablas internas, pues aquí estoy precisamente yendo en contra de esta regla. Entonces, en el ABAP clásico, en las bases de datos clásicas, hay que andar todo el rato balanceando el tema de no sobrecargar la base de datos, pero tampoco hacer accesos repetidos. Entonces, esto es algo que hay que muchas veces balancear bien y jugar con ello. En todo caso, con vistas al rendimiento de los programas ABAP, esta regla, la segunda, es mucho más importante que la cuarta, seguro. O sea, en caso de duda, mejor no sobrecargar la base de datos, minimizar el coste de búsqueda en lugar de hacer un join de 20 tablas. Y luego, la última regla es reducir el conjunto de resultado. Es decir, deberíamos traer solo los datos que necesitamos. Eso se traduce en que la cláusula where sea lo más específica posible y, a ser posible, usemos funciones de agregación. ¿Qué ocurre? Pues esto lo he puesto en rojo porque precisamente va en contra de la primera y de la segunda reglas. Es decir, si la cláusula where es muy compleja, pues de repente estoy aumentando el coste de búsqueda, que no debería aumentarlo porque va a repercutir en el rendimiento del sistema en general. Y luego, si uso funciones de agregación, estoy saltándome la primera regla, que es mantener la carga de trabajo lejos de la base de datos.
Con lo cual, bueno, pues estas eran las reglas que había hasta ahora y en general, en todas partes, mis programas ABAP se habrán hecho pensando en esto. Vale, pero ¿qué ocurre en HANA? Pues en HANA las reglas del juego cambian, porque la base de datos es muy distinta. Entonces, la primera regla la damos la vuelta completamente, porque ahora la idea es que se use intensivamente la base de datos. La base de datos HANA es tan potente y tiene unos motores de análisis, de búsqueda, de cálculo, etcétera, tan potentes que ya la base de datos ha dejado de ser el cuello de botella y ahora ha pasado a ser precisamente una baza para la mejora del rendimiento. Es decir, hay que intentar usar HANA para hacer cálculos, para hacer proceso de datos, hacer lo que SAP llama el code pushdown, el empujar el código de la parte ABAP a la parte HANA. O sea, la primera regla ha cambiado entera, completamente. ¿Qué ocurre con la tercera regla? La tercera regla sube en importancia y ahora pasa a ser la segunda. Y resulta que ahora es todavía más importante el minimizar la cantidad de datos transferidos. Si antes, con las bases de datos convencionales, era mejor, era recomendable no usar select asteriscos, con HANA es obligatorio. Porque el select asterisco es costosísimo para HANA, porque se tiene que leer todas las columnas de la tabla. Y las columnas están ahora separadas, no están unas detrás de otras, porque el almacenamiento es basado en columnas, no en filas. Con lo cual, si quiero todas las columnas de una fila, que es lo que hace el select asterisco, me estoy cargando el rendimiento. ¿Qué ocurre con la última regla? Pues que la última regla sube todavía más en importancia y se coloca como la tercera en importancia, que es reducir el conjunto de resultados. Es decir, cláusula where lo más específica posible y uso de funciones de agregación. Esto ahora ya no tiene ninguna contrapartida. Esto hay que hacerlo. Es decir, lo que antes huíamos, no hacer una cláusula where muy compleja, no usar funciones de agregación en el select, pues no, eso ya desaparece, ahora es todo lo contrario. Tradicionalmente, los programadores ABAP somos los que menos uso hacíamos del SQL. El SQL que manejábamos los programadores ABAP era muy básico, porque no nos daba ninguna ventaja usar sentencias SQL complejas. Las sentencias SQL complejas hacían que nuestros programas ABAP tuvieran un rendimiento muy malo. Pero, ¿qué conseguimos en HANA? En HANA es todo lo contrario. En HANA lo que interesa es que bajemos la carga de trabajo a SQL, que bajemos la carga de trabajo a la base de datos. Con lo cual ahora, todas estas reglas de sentencias SQL complejas que antes se evitaban, ahora es lo contrario. Ahora es lo que buscamos. La cuarta regla se queda donde está. Hay que intentar minimizar el número de accesos. Y ahora ya, sin ningún tipo de restricciones. Uso de join, uso de for all entries, intentar no meter select dentro de un loop, pero sin ninguna contrapartida. Es decir, antes os he dicho, es que si tengo que hacer un join a 20 tablas, me lo tengo que pensar, ahora no. Ahora los join, pues todas las tablas que necesitemos. O sea, de manera ideal, un programa ABAP que está sobre SAP HANA debería consistir en un único select que me trae ya todos los datos que necesito, sin necesidad de meterlos en una tabla interna para luego procesarlos. No, ya me traigo los datos que necesito, tal cual. ¿Qué es un report? Pues acabo esto de jugar con 3 o 4 tablas internas que cada una viene de un select y luego hacer loops con esas tablas. No. Hago un mega select con todos los datos y me los trae ya todos lo que necesito. Y por cierto, ya no hay más reglas. ¿Por qué? Porque ha desaparecido una. La de minimizar el coste de búsqueda. Esa desaparece. Porque ahora la idea es usar intensivamente la base de datos. Bueno, con esto ya nos debería haber quedado claro por qué nuestro código ABAP se va a ver afectado en una migración a SAP HANA. Pero hasta ahora solo he hablado de los motivos meramente técnicos. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de la migración en la que nos veamos implicados, pues puede ser que además haya cambios funcionales.
Los dos productos SAP a los que podemos migrar son el SAP Suite on HANA, es decir, el SAP Business Suite, el ERP, bueno, ERP o CRM o cualquier sistema SAP que pertenezca a la colección SAP Business Suite. Esto sería la situación en la que hay muchos clientes ahora mismo. Un SAP Business Suite que por debajo tiene cualquier base de datos. Y migrarlo a lo que se llama el SAP Business Suite on HANA, que es el mismo sistema, ERP, CRM, SCM, es decir, cualquier producto de los clásicos de SAP, pero que ahora la base de datos va a ser HANA. En este caso, estas migraciones son meramente técnicas. Lo único que va a ocurrir es que mi base de datos va a cambiar de ser la que sea a ser HANA. ¿Qué conseguimos con esto? Pues además de la base de datos HANA, también vamos a tener las nuevas funcionalidades que trae SAP. Por ejemplo, las aplicaciones Fiori. Pero nuestro modelo de datos, y por eso esto lo he puesto bien grande, nuestro modelo de datos va a seguir siendo el mismo. Es decir, aquí no hay un cambio a la funcionalidad del sistema SAP. Tengo las mismas tablas en la misma base de datos, tengo las mismas tablas en la nueva base de datos y se sigue comportando el sistema igual, pero hay unos cambios técnicos debido a lo que os he comentado antes. ¿Pero qué ocurre? La migración también puede ser a S4 HANA. S4 HANA ya es un producto completamente nuevo. Esto ya no es que cambie mi base de datos, no. Es que cambia el modelo de datos. El modelo de datos que hay por debajo se ha simplificado y renovado, es decir, hay tablas que van a desaparecer. Hay tablas que van a cambiar. Se va a eliminar un montón de funcionalidad redundante. Se van a eliminar muchas transacciones redundantes. Se eliminan muchos frameworks técnicos que hay por detrás de SAP. Y muchas soluciones estándar de SAP se rediseñan pensando en HANA y pensando en Fiori. Es decir, si migramos a S4 HANA, ya no solamente hay problemas técnicos, también hay problemas funcionales. Para que os hagáis una idea, si yo de repente tengo un programa que se encargaba de leer datos de un fichero y usaba una BAPI para meter datos en SAP, a lo mejor esa BAPI ya no existe. Se ha sustituido por otra. Así que en S4 HANA las cosas son un pelín más complejas. Bueno, pues ya tenemos claro lo que hay. Cambia la base de datos es un poco especial, eso implica que nuestro lenguaje ABAP pues cambian las reglas de juego y además, si migro a S4 HANA, puede ser que yo tenga problemas funcionales. Pues llega el momento de migrar. Con todo esto en la cabeza llega la hora de migrar. Lamentablemente no es tan fácil como darle un botón. El proyecto de migración es delicado y hay que hacerlo pues con cierto cuidado y con cierta metodología. Basado en mi experiencia y en las recomendaciones de SAP, los proyectos de migración deberían estar divididos en 3 fases. La fase de plan, que esto hay que hacerlo antes de la migración y esto es importantísimo. Si tenemos pensado cambiar a SAP HANA en el 2024, pues no podemos esperarnos al 2024 a hacerlo. Deberíamos empezar como mínimo en el 2023 a hacer ya esta fase, la fase de plan, porque aquí hay que planificar y estimar el esfuerzo que nos va a llevar el proyecto. Luego viene propiamente la fase de migración, el Prepare and Migrate, que llama SAP. Esto ya es la migración en sí misma, que esto, una vez ya que hemos pasado al menos un año planificando y estimando y haciendo más cosas, luego ya veremos qué es lo que hay dentro de esa fase, pues una vez que hemos sacado la fase de plan, pues vendría la migración en sí mismo y aquí ya vendría la parte donde implementamos estos cambios técnicos y funcionales que necesitamos para que nuestro sistema nos siga dando la misma funcionalidad que nos daba hasta ahora. Y luego viene otra fase que sería opcional, que es la de optimización y Go Live, que esto ya sería después de la migración. En esto lo que habría que hacer es intentar optimizar mis programas, porque
Esto yo lo digo a muchos clientes donde he estado haciendo migraciones. Si nos hemos metido en una migración a SAP HANA simplemente para dejar el sistema tal cual estaba antes, no nos ha merecido la pena el viaje. Si migramos a SAP HANA, lo que deberíamos intentar es mejorar, intentar aprovechar todas esas mejoras técnicas y funcionales que nos trae SAP para que nuestro sistema sea mejor. O sea, ya que hacemos el esfuerzo de esta gran migración, pues intentemos ir más allá. Y eso se haría en esta fase. Como el vídeo ya está quedando demasiado largo, voy a dedicar otros vídeos en un futuro que sean específicos de cada fase. Es decir, tendremos otro vídeo o vídeos que hablen sobre la fase de plan, qué es lo que hay que hacer, qué recomendaciones da SAP, qué herramientas tenemos disponibles. Luego tendremos el Prepare and Migrate, pues igual uno o más vídeos según lo necesite, pues para contar en qué consiste esta fase, qué herramientas tenemos, qué deberíamos hacer en esta fase. Y por supuesto también dedicaremos vídeos al Optimize and Go Live. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, pues siempre podéis dejarme un like o un comentario y así yo sé que este tipo de vídeos despiertan interés. Y bueno, si conocéis a alguien que está pensando en migrar a SAP HANA o que está metido en un proyecto de migración, pues podéis compartir con él el vídeo, que a lo mejor le resulta bastante interesante. Y si no os queréis perder mis próximos vídeos, pues puede resultar muy interesante el suscribiros al canal para que tengáis mis vídeos en la lista de suscripciones cada vez que entréis en YouTube, e incluso si queréis que el propio YouTube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo, podéis darle al botón de la campanita y así, de esta manera, cada vez que yo suba un nuevo vídeo, YouTube os enviará un mail avisándoos de que hay contenido nuevo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!